cristianos y que el galgo de Paiporta ayude también de vez en cuando, en lugar de estar, como siempre, intentando mediáticamente olvidar a los valencianos y retorcer. El galgo de Paiporta, la verdad que el apodo está muy bien. Bueno, enseguida vamos a hablar sobre ese fin de etapa, porque cada vez hay más run y cada vez hay más indicadores que parecen apuntar a que esto ya no se aguanta más. Pero esta semana se ha presentado el plan para la lucha contra los delitos de odio de los próximos años. Y la gran prioridad está en luchar contra la islamofobia, ahí es una enorme preocupación, y también contra el antisemitismo. Pero hay mención cero sobre los ataques al cristianismo, que desgraciadamente se han incrementado en los últimos años. Se están quemando iglesias, se están insultando, incluso desde los partidos políticos. Partido Socialista y Podemos y Sumar son los partidos más agresivos contra la fe cristiana, no solamente la católica, sino también de otras denominaciones. Bueno, tenemos con nosotros a María García, del Observatorio de Libertad Religiosa. María, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, esta semana Marlaska ha presentado ese programa de lucha contra los delitos de odio. Se lo ha presentado a la opinión pública, pero también a algunas asociaciones, entre ellas a la vuestra. ¿Qué impresión os ha llevado? Bueno, creemos que, como siempre, Marlaska se olvida justamente de lo que decías, de que existe cristianofobia, pero no lo nombra en ningún momento en el plan nuevo. Entonces, le hemos recordado, gracias a nuestra participación en esta comisión contra los delitos de odio desde el Observatorio para la Libertad Religiosa, le hemos recordado, lo primero es que la libertad de los creyentes para rezar donde y cuando uno quiera, porque rezar no es delito. También le hemos resaltado que el Daesh ha amenazado con atacar las catedrales en España. De esto Marlaska no ha dicho nada. Queremos que aumente la seguridad en los templos, ya que no queremos que mueran más cristianos, como ya pasó con el sacristán Diego Valencia hace 2 años. Y además le hemos señalado que hace unos días hubo una profanación en una iglesia en Valladolid y, como tú decías, también hay incendios en iglesias. Hace 2 meses intentaron quemar 2 veces en una sola noche una iglesia en Jerez. Y además, con todo esto le hemos pedido que en los informes aparezcan por separado los delitos de odio contra cristianos, contra musulmanes y contra otras confesiones, como hace la mayoría de los países de la OCE. Porque al final, si se juntan todos, lo que se hace es falsear los datos. No se sabe cuántos ataques a cristianos hay. Creemos que ellos quieren que no se sepa. Pero es que además de estar mezclados, María, además de estar mezclados, es que ni siquiera se mencionan en el plan de lucha contra los delitos de odio, no aparecen. Y hay una gran preocupación, al parecer, por parte del Ejecutivo de los ataques islamofóbicos, que me parece bien, pero hay cero mención cero a la cristianofobia. Esto resulta, la verdad es que es muy chocante. Sí, totalmente. Ya desde hace años llevamos yendo desde el observatorio a esta comisión y nunca Marlaska ha hablado de cristianofobia. Es más, el gobierno tiene una fundación que se encarga solo de las religiones minoritarias, dejando fuera a la Iglesia Católica, es decir, que se ocupa de la libertad religiosa para unos cuantos, para otros no. Esto yo creo que ya es bastante sintomático de lo que piensa el gobierno sobre la libertad religiosa. Para ellos parece que la cristianofobia no existe, que no hay ataques a iglesias, que no hay insultos a sacerdotes por las calles, como nos han dicho muchos sacerdotes, que no se están tirando cruces. Bueno, es que, claro, muchas veces las cruces las tiran ellos también. Claro. Entonces, ellos no quieren que todo esto se sepa, claro. Claro, es que los ataques no se producen solamente desde sectores exaltados, sino desde las propias administraciones, desgraciadamente. Ahora, esa advertencia por parte del Estado Islámico de que tiene como objetivo las catedrales españolas me parece especialmente preocupante y también me resulta muy chocante que Marlaska pase de puntillas. Sí, nosotros le hemos pedido más seguridad en los templos, como decía, porque, bueno, es muy preocupante. Ya ha habido no solamente vídeos del Daesh amenazando las catedrales en España, sino que en diciembre, en Elche, detuvieron a 2 menores marroquíes que querían atentar contra la Basílica de Elche. Y el PSOE, allí en este municipio, votó en contra de aumentar la seguridad en esta basílica y de condenar los hechos, que, bueno, no se llegaron a ocurrir, pero podía haber sido una desgracia. Además, ha habido mensajes en grupos de Telegram
diciendo que querían atentar contra iglesias en Palencia. Vemos que hay como ciertos signos de que cada vez estamos más amenazados por el terrorismo islámico y, como decías, sí, Marlaska pasa de puntillas. Ahora, en poco va a llegar la Semana Santa. Creemos que tiene que haber una protección especial en los templos para que no pase ninguna desgracia. Claro, y en las propias procesiones también, que son, desgraciadamente, ahora ya se han convertido en una situación de riesgo. ¿Por qué crees que para el gobierno la Iglesia o el cristianismo es un problema, es casi un enemigo? Al final quieren eliminar la religión del ámbito público y principalmente la religión cristiana porque es la mayoritaria. Y ellos quieren imponer su propia religión laicista que tiene sus propias fiestas, sus propios ídolos, etc. Entonces, cuando eliminas a la población de sus raíces, al final España tiene raíces católicas, pues le eliminas de lo más preciado que tiene. Y entonces, al final, pueden manipular a la gente mejor. Creemos que ese es su objetivo. Es impresionante, la verdad es que muy preocupante. María García, gracias. Un saludo. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues para mí es incomprensible. O sea, que resulta que aquí hay un problema gravísimo de cristianofobia y en la Comisión de Delitos de Odio, oye, que ni una palabra. Bueno, lo primero, sabemos que España es digamos, hay likbertad de religión y libertad de culto, que es un país aconfesional, pero que la tradición es de la religión es el cristianismo y la religión católica, ¿no? Entonces, es la mayoritaria, como muy bien ha dicho ella, ¿no? Por tanto, la mayor parte de los españoles, digamos, vayamos mucho o poco a la Iglesia, nos sentimos en su inmensa mayoría católicos, con absoluto respeto a las demás confesiones religiosas, ¿no? Claro. Que cada uno profese aquella con la que se sienta identificado, ¿no? Pero claro, efectivamente, no solo hay que promover y evitar la islamofobia o cualquiera otra de estas religiones, también los ataques contra la religión cristiana y con la religión católica, ¿no? Entonces, si entran todos. Yo, personalmente, no estoy muy de acuerdo con lo que ella ha expresado en el sentido de ponerlas todas en el mismo lote. Efectivamente, sobre el papel, un país aconfesional o un Estado aconfesional como es el nuestro, con libertad de religión y libertad de culto, pues tiene que tener el mismo criterio y la misma defensa ante todas las religiones que se practiquen en el Estado, ¿no? Es verdad que aquella que es mayoritaria, que es la católica, debe dedicarle mayor atención, porque es mayoritaria, ¿no? No se comprende, pero hay... No, creo que ella lo que decía es que no los metan todos en el mismo paquete, que diferencien. No dice que se subraya a la católica, sino que diferencien, que digan qué es lo que ha pasado con los ataques al cristianismo, al catolicismo, al islam, al judaísmo, pero no. Parece que lo único que preocupan son los ataques islamofóbicos y antisemitas. Los ataques cristianos no preocupan. Sí, esa parte buenista que al final a nosotros, digamos en este caso a los católicos, no nos defiende nadie, ¿no? Pues exacto, porque es que en realidad el problema no es que haya un laicismo beligerante, no, lo que hay es una cristianofobia muy beligerante, eso sí que es lo que hay. Bueno, más asuntos. Esta semana la alcaldesa de Valencia ha lanzado una oficina antiocupación, pero es que no es la única responsable del Partido Popular. Hay varios responsables del Partido Popular que han lanzado iniciativas parecidas. Ante la pasividad del Gobierno, Acción Popular. Evidentemente, límites a la ocupación nosotros estamos poniendo. En ese sentido, anunciaros que este viernes vamos a llevar a la Junta de Gobierno ya la primera moción impulsora para la creación de la oficina antiocupación. Bueno, pues ese es el anuncio por parte de Catalá. Yo creo que es una buena noticia, aunque en realidad las competencias municipales son prácticamente cero. Claro, efectivamente, ¿no? Solamente cuando sean delitos flagrantes, cuando las fuerzas de seguridad, la policía local o la policía autonómica puede intervenir, también la Policía Nacional, ¿no? Pero sí que es verdad que, con independencia de que muchos se esfuerzan en decir, bueno, miren usted el porcentaje de ocupaciones que ha habido el año pasado, me parece que hablan de 12 a 13.000 y que son menos de las 15.000 que hubo el año anterior, pues con que haya una es suficiente. Es decir, no puede decir, es que hay muy pocos asesinatos, no, oiga, uno solo ya es suficiente para que lo controlemos. Y sobre todo es la sensación de impunidad que tienen aquellos que practican tanto la ocupación
con K, ilegal, como la inquiocupación, es decir, no respetan el contrato. Porque al final lo que están es causando un daño y un perjuicio muy importante al propietario, ¿no? Es decir, oiga, si usted es posible que esté atravesando por una situación de grave dificultad, que sea un vulnerable, recurra a los servicios sociales. Claro. En este caso sí tienen competencia los servicios sociales, porque son municipales, y que le resuelvan a usted el caso. Pero de momento usted desaloja la vivienda. Pero el propietario no puede convertirse en servicios sociales, porque lo que hará el propietario es dejar de poner su propiedad en el mercado del alquiler. Claro, como ya hemos visto. Como lo que está ocurriendo. Y ahora, ¿es una realidad marginal? Hombre, no, resulta que según los portales inmobiliarios que ya están anunciando viviendas ocupadas como una como una categoría, porque ya se ha generado un negocio de gente que está dispuesta a comprar con bichos, si me permitís la expresión. Sí, así se dice. Claro, con un descuento muy sustancial que puede llegar incluso hasta el 50%, y ahí se ha convertido en un negocio precisamente porque hay un vacío legal, porque hay una incapacidad legal y hay que hacerlo por métodos extralegales. Claro, esto es un sinsentido espectacular. Es que 2,6% de las viviendas en los portales inmobiliarios son viviendas ocupadas. A mí no, a ninguno de nosotros, de los particulares, no nos corresponde solucionar los problemas que le corresponden a las administraciones públicas. Claro. Tienen competencia los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado central, y yo como particular lo único que quiero es disfrutar de mi propiedad, disfrutar en el mejor de los sentidos, que nadie abuse o la utilice sin contrato, sin legalidad, y sobre todo que si alguien comete, digamos, un delito, una usurpación, un allanamiento, automáticamente en 24, 48, 72 horas salga y yo recupere mi vivienda. Luego ya pleitearemos porque si me paga los gastos de los destrozos que ha producido o le reclamo daños y perjuicios. Pero de entrada, devuélvanme la vivienda, recupero mi posesión. Claro. Esa es la clave. Claro, es que ahora resulta que algunos ayuntamientos están haciendo el pinopuente porque no hay estrategia legal. Desde la creación de la oficina, que está muy bien, porque creo que puede asesorar, pero hay, por ejemplo, Javier García Albiol ha conseguido, el alcalde en Barcelona, ha conseguido recuperar algunas viviendas, y hay otros alcaldes que están esperando a que salga el Ocupa para entrar directamente con la policía y con un operario y tapiar la puerta. Pero bueno, es que hay que hacer el pinopuente porque no hay un soporte legal para defender la propiedad. Es que sin propiedad no hay posibilidad de desarrollo. Estamos viendo todos los días personas mayores que por desgracia han tenido que irse al médico a sufrir una intervención quirúrgica o un ingreso hospitalario, y que cuando salen de ese ingreso hospitalario se quedan en casa. Ya hay alguien en la casa, o gente que la alquila a una persona una habitación, o que deja entrar a un amigo, y dice, bueno, pues oye, vale, de acuerdo, venga, pues no tienes dónde ir, quédate en mi casa, y al final se queda como ocupa y al que expulsan es al propietario. Esto no tiene ningún sentido y no ocurre en ningún país del mundo. Ninguno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que creo que ideológicamente hay una visión negativa de la propiedad. Es un abusador y por lo tanto hay que castigarle. Claro, entonces, porque no hay ninguna voluntad para reformar la ley. Tampoco es tan difícil. Que el propietario de una vivienda que la esté en alquiler, probablemente una vivienda muy modesta, con un valor muy pequeño, que ha sido fruto de su esfuerzo durante todos los años y que trata de compensar esa baja pensión que si no le permitiría vivir y tal, es que se le demoniza, ¿no? No, es que son especuladores, es que están... Pero bueno, ¿pero cómo especuladores? Pero si es tan vulnerable como usted, claro, o más, ¿no? Claro. Es impresionante. Bueno, más cosas, vamos a hablar sobre ese fin de etapa que, como les decía, pero antes quiero que veamos algunas imágenes que realmente nos han impresionado. Hemos visto colas del hambre en Catarroja. Las zonas cero de la Dana han pasado 5 meses, siguen exactamente igual, la reconstrucción es cero, y fíjense la cola del hambre en Catarroja, que es prácticamente infinita. Gente que no tiene nada, lo ha perdido todo y está buscando simplemente la comida del día. Esa es una cosa realmente espeluznante. Y nadie hace nada. Es que no estuvieron ni el día 1, ni el día 2, ni el día 3, ni a los 5 meses. No estuvieron en la catástrofe ni están en la reconstrucción. Hay 1 millón de personas, como decía Juan Roch, el presidente de Mercadona, que nos sentimos abandonados.
Las administraciones fallaron, las municipales, la autonómica, la estatal. Tenemos recursos, nos sangran a impuestos y luego no existen mecanismos para solucionar problemas como el que se ha vivido, que tampoco es un problema gravísimo, pero tenemos medios, afortunadamente, y no se han utilizado por incapacidad, por maldad política. Y ahí estamos viendo colas de hambre. Esta situación, desde la propia reconstrucción, que no se ha producido todavía, nos debería avergonzar, desde luego a mí me avergüenza, nos debería avergonzar a todos, porque, vale, las primeras horas se cometerían o no errores, era imposible, la magnitud de la tragedia ha sido terrible, no se puede hacer todo en un mes ni en 2 meses, pero bueno, que se note el esfuerzo y veamos que alguien diga, bueno, a mi casa todavía no han llegado, pero ya están en la de la esquina, ¿no? Claro. Terminarán llegando a la mía. No, es que esto es... Bueno, es infinito. Esto nos han olvidado, nos han abandonado y esto ya está, esto ya no sale en la televisión todos los días. Y estas colas del hambre son catastróficas, ¿no? Insisto también en que nos deberían de avergonzar. A quien no debe avergonzar es a los que están en la cola, claro. Porque están por necesidad, pero nos deberían avergonzar a todos. Esto a mí me recuerda, estas colas con cartillas de razonamiento y similares que vemos en países como Cuba o Venezuela, ¿no? Claro. Pero es que nosotros no somos ni Cuba ni Venezuela. Claro. Vamos, esto no pero la desidia gubernamental la verdad es que es inquietante, porque fíjate que lo que ocurrió con el volcán de Palma, han pasado 2 años y siguen en barracones. Siguen en casas prefabricadas, en casetas prefabricadas, y aquí prácticamente lo mismo. Entonces, no, cuando dice el gobierno, no, haremos todo lo que sea necesario, que han pasado 5 meses. 5 meses y las infraestructuras siguen deterioradas, las casas siguen derrumbadas. Sí, pero fíjate, Luis, que efectivamente todo sigue igual, pero sin embargo, en las, comparecencias públicas del presidente de gobierno, dice, haremos, como hemos hecho con el volcán de La Palma, como hemos hecho por eso. Con Lorca. Por eso, y Lorca todavía está... Claro, si es como el volcán de La Palma y Lorca, virgencita que me quede como estoy, claro. Como hemos hecho. Bueno, en fin, alucinante. Bueno, y más cosas. Almeida hoy ha hablado, ha estado esta semana en el Ayuntamiento de Madrid, muy duro contra la Rita Maestre y sobre su comportamiento irresponsable en relación al 8M. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si usted no se hubiera empeñado en ir a la manifestación del 8 de marzo? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si las ministras del gobierno de Sánchez, en vez de llevar guantes, hubieran advertido a las mujeres que no fueran a esa manifestación? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España si el señor Sánchez, cuando veía los camiones del ejército italiano recoger cadáveres, hubiera cerrado el aeropuerto de Barajas? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado en España, señora Maestre, si en vez de tener un director científico y un ministro de Sanidad que decían que había habido 2 o 3 casos en España y que las mascarillas no eran recomendables, se hubieran tomado en serio la pandemia, señora Maestre? Bueno, y si hubiera habido un comité de expertos, pues ya habría sido increíble, ¿no? Pero es que el cúmulo de responsabilidades es espectacular. Ahora, Almeida ha tenido esta semana una mala noticia, y es que en Francia han decidido eliminar las zonas de bajas emisiones. Así que esa historia de que es una normativa europea y que teníamos que obedecer, etcétera, etcétera, nada de nada. Los automovilistas franceses empiezan a respirar. Y a lo mejor esto es una llamada de atención también aquí, porque aquí no solamente se ha impuesto esto, sino se ha impuesto manu militari, con sanciones millonarias, sin información adecuada, con una explicación básicamente ridícula, y encima no solamente en Madrid, sino que ya se está expandiendo a otros municipios. Bueno, que España es uno de los países del mundo, por lo menos de Europa, que tiene el parque automovilístico más envejecido, es una realidad. Que la situación económica, nuestro nivel de renta está en niveles similares, descontado el efecto de la inflación, a los que teníamos en niveles prepandemia, pues también es otra realidad. Por tanto, no es que la gente no quiera cambiar de coche, sino que es que no puede cambiar de coche. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien que tiene un coche, es verdad que se ha ampliado todavía hasta finales de este año, ya no puedo pasar de la M30 para adentro, ya no puedo entrar a la zona centro, pero bueno, ¿pero por qué? Si estamos pagando un impuesto municipal de circulación de vehículos, algunos pagamos un paso de carruajes, pagamos la ITV, etcétera. Pero bueno, ¿qué es esto de que a mí me lo impidan? Si mi coche, efectivamente, para eso pasamos la ITV, claro, tiene un nivel de emisión que no es compatible con su circulación, pues ya sabemos lo que es, no pasó la ITV, claro, repárelo usted y se acabó, ¿no? No, usted no pasa y se acabó. Es que es una expropiación.
Es una expropiación, solo que sin indemnización ninguna. Usted se queda sin coche y mala suerte. Ya está. Pero bueno, oiga, que yo me he comprado mi coche con mucho esfuerzo. Ya, pero se lo hemos expropiado. De facto. Fomente usted, digamos, mejore, que son buenísimos, ¿no? Los transportes públicos, Sí. de tal forma que la gente tome conciencia y diga, bueno, pues para bajar al centro de Madrid no me merece la pena llevarme Claro. mi coche, voy a estar. Siempre nos ha ocurrido dando muchas vueltas. Ahora, no, usted no puede pasar, Sí, so sí. pena de ponerle una multa y tal, o algunos que no pueden circular, los que no tienen etiqueta. ¿no? Sí, te machacan a multas y encima te quitan puntos del carnet, en fin, alucinante. Bueno, esta semana también Vito Quiles ha estado en Ginebra, en la Comisión de Derechos Humanos, hablando sobre libertad de prensa. Y es que, como saben, el Parlamento, el Congreso de los Diputados, ha aprobado un nuevo reglamento en el que pretenden decidir quién puede ser, qué periodista puede entrar en el Congreso y quién no. Y, por supuesto, es en realidad la ley Vito. Es decir, es una ley hecha para que Vito Quiles no pueda estar en el Congreso haciendo preguntas que son incómodas, como todas las preguntas, como debe ser, porque esa es la función de la prensa. Así que ha ido a Ginebra, a Naciones Unidas, a denunciar el ataque y la violación de la libertad de prensa en España. España ya no es una democracia, o que al menos no actúa como tal. Nos gobierna un tirano sin escrúpulos que ha acabado con la libertad de pensamiento y amenaza a todo aquel que disiente de su disparatada agenda ideológica. La persecución al periodismo independiente y a los que denunciamos la corrupción a diario se ha convertido en una práctica habitual del autócrata y de su séquito ministerial. Es muy preocupante porque ahora van a ser los propios políticos, los propios parlamentarios los que decidan qué periodista tiene derecho a estar en el Congreso y quién no. Eso es totalitarismo puro. Bueno, es que hay libertad de opinión, libertad de prensa, libertad de expresión y, por tanto, lo que no se puede es vetar que un periodista acreditado en el sentido de decir que tiene su título correspondiente, que trabaja para un medio de comunicación, simplemente porque la ideología o va a ser crítico, tal. Pero es igualmente criticable que solo se admitan 3 preguntas, que se seleccione siempre a los 3 que van a preguntar, que casi se pacten las preguntas que van a realizar. Pero fíjate, Luis, discúlpame porque tú eres un periodista muy experimentado, ¿no? Pero es que es la profesión la que tendría que plantarse y decir, todos, es que ¿no quiere usted que vaya Vito Quiles? Pues tampoco vamos los demás. Claro. Pues ya está, a ver quién informa de esto. Claro. ¿no? Pero bueno, eso sería lo lógico y en su momento se planteó cuando se prohibía, por ejemplo, hacer fotos. Yo he visto huelga de fotógrafos y todas las fotos ahí, etcétera, ¿no? Esa solidaridad ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque Vito Quiles es una especie de apestado. ¿Y por qué es una especie de apestado? Bueno, porque tiene un estilo muy particular que te puede gustar o no, pero porque hace preguntas que son muy incómodas. Pero es que esas preguntas incómodas son necesarias. A mí lo que me desagrada es que Vito haga una pregunta, el político le ningunee y nadie de la sala diga, oiga, no, le responda, porque a mí esa pregunta me interesa, porque la opinión pública tiene derecho a conocer esa respuesta y porque usted tiene obligación de responder, porque usted tiene obligación de rendir cuentas ante la opinión pública. Pero ¿qué es eso de ningunear una pregunta porque no le gusta? Y que no le gusta al periodista, pues se aguanta. Es que la libertad de prensa consiste en que todo el mundo puede decir lo que le parezca oportuno, aunque no le guste al otro. Y el único límite que debe tener la libertad de expresión es el Código Penal. Y punto. Entonces, ¿no le gusta? Pues claro que no le gusta. Es que la convivencia consiste en convivir con gente con la que no estás a gusto. Esa es la convivencia. Por eso hay tolerancia, por eso hay pluralismo. Si estás solamente con los amigos, pues entonces otra cosa. Hemos visto a Pachi López como dice, otro, Claro. Bueno, pues el siguiente otro cuando pregunta, lo mismo, repite la pregunta, lo mismo porque es una pregunta, otro, y ya se cansarán. Porque realmente Vito Quiles, las preguntas que hace son preguntas oportunas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y esa pregunta se va a quedar sin responder? Sin duda la obligación del político, y sobre todo en una comparecencia ante los medios de comunicación, es responder todas las preguntas. Claro. Está clarísimo. Bueno, les decía que queríamos analizar sobre si estamos en un fin de etapa porque están ocurriendo muchas cosas. Por ejemplo, Yolanda Díaz ya ha pactado con Sumar, ya ha pactado con el Partido Socialista que no se va a presentar en algunas provincias porque restaría votos al voto útil de izquierdas, que es el Partido Socialista. Es decir, están preparando las elecciones. 2. La OTAN saca la tarjeta amarilla y le dice, oiga, que usted se ha comprometido a aportar el 2% del PIB el próximo mes en el próximo verano. Empieza el run en Bruselas a inquietarse porque, oiga, usted se ha comprometido a incrementar el gasto militar y no tiene mayoría parlamentaria para hacerlo.
¿Crees que ese run run tiene sentido? Yo creo que sí, que son muchos ya los indicios, todos estos que tú has comentado ahora mismo, que dicen, bueno, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que el Gobierno, por fin, parece que se ha dado cuenta, como ya nos habíamos dado cuenta todos, de que no tiene una mayoría suficiente en el Congreso. Y aquello que se llamaba la geometría variable, pues ha dejado de funcionar, ya no hay geometría variable. Esto es pura y simplemente compra de votos, ¿no? Bueno, ¿qué te tengo que dar a ti? ¿Qué te tengo que dar a ti? Pero claro, sin una acción concertada, sin saber a dónde vamos, ¿no? Y claro, esto termina agotándose porque el que se acostumbra a pedir, llámese Junts o cualquier otro, o RC, o también otros tantos, pues es que al final cada vez pide más. Y el Gobierno, si esto es lo de siempre, cuando alguien cede alguna vez al chantaje, al soborno, tal, ya no termina nunca. Claro, el chantaje es indefinido. Claro. Una vez que has abierto la puerta al chantaje, eso ya es infinito, por supuesto. Claro. Pero, en fin, se lo decía Feijóo, pero también se lo dicen otros diputados. Oiga, usted, si quiere ampliar el gasto militar, tiene que pasar por los presupuestos o bien convocar elecciones, porque es que no tiene otra alternativa. Es que llevamos 2 años de prórroga presupuestaria y el presidente dice con un desparpajo, oye, que no pasa nada, que volvemos a prorrogar, que son unos magníficos presupuestos, llegan a decir. Oiga, no. O presupuestos o elecciones. Y así se le recriminaba una diputada del Partido Popular, Esther López, a María Jesús Montero, esa dejación en la elaboración presupuestaria, que tampoco sigue sin poner el huevo y tampoco sigue sin presentar las cuentas. Usted lleva de vicepresidente y de ministra de Hacienda 7 años. Solo ha aprobado 3 presupuestos. Los últimos se aprobaron en 2022 y llevan prorrogados desde 2023. Así que una de 3, elija. O es usted una vaga, o es una incompetente, o es... Bueno, pues esa es la situación. Ayuso también dice que en privado le empiezan a decir que esto no se sostiene, que esto ya no se aguanta, que tiene que haber elecciones ya. Que no esté dentro del régimen es atacado, es humillado, es perseguido y es desprestigiado. Y no te puedes imaginar la cantidad de empresas, de artistas, de gente que tiene un nombre público que te dicen en privado esto no se soporta más, por Dios, que haya un cambio. Pero después, ¿dónde lo dicen? Para ser acuchillados esa misma tarde, públicamente, en plaza pública. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que obviamente quien levante la voz le cortan la cabeza, ¿no? No sale en la foto. Presentar el proyecto de presupuestos es una obligación constitucional. Claro. Esto es decir, no, es que se pueden prorrogar. Sí, claro. Una vez que usted los ha presentado a la Cámara, los ha sometido a su aprobación y la Cámara no los ha aprobado. Hay prórroga automática. Pero es que además la obligación no es solamente presentar un proyecto de presupuestos, sino tantos proyectos de presupuestos como sean necesarios hasta conseguir la aprobación por la Cámara. Claro. Pero si no la consigues, solo tienes una cosa, es que no te están aprobando tu política y consiguientemente lo único que tienes que hacer es disolverla. O una cuestión de confianza, que no va a hacer, o disolver las cámaras. Es lo lógico. Es lo lógico. Lo que, por cierto, decía el propio presidente Sánchez cuando gobernaba Mariano Rajoy. En fin, esa es la situación y la verdad es que el run run es cada vez más insistente, así que se lo vamos a ir contando. Antes de irnos, un consejo si están en Madrid, porque Montes de Galicia puede ser un restaurante espectacular para disfrutar con los suyos. Está en el corazón de Madrid, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Ahí puedes saborear mariscos frescos, carnes jugosas, postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Ahí puede disfrutar de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Está en la calle Azcona 46. Ya puedes reservar tu mesa hoy mismo. Bueno, nos vamos a ir. Julián, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una semana intensa. Ya habéis visto que ha pasado muchas prácticamente cosas. De todo. Bueno, y nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en la actualidad. Y ya saben, aquí les daremos toda la información con criterio, aquí, con España a vueltas en Distrito Televisión. Hasta la semana que viene.